Vamos a trabajar un tema que lleva por nombre En Días de. Este tiempo ha sido un tiempo muy interesante a nivel de nuestra familia y de nuestra historia, pero también mirando muchas cosas que suceden, digamos, que pues son sucesos históricos. Vale la pena como recapitular ciertas cosas. Como les digo, ya en algún momento tratamos esto, pero quiero que lo repasemos. Quiero que hablemos un poquito de esto. ¿Por qué? El Antiguo Testamento tiene grandes tesoros. Voy a hablar en este momento acerca del libro de Jeremías, capítulo 3, que nos cuenta algo del reinado de Josías. Dice, durante el reinado de Josías, el Señor me dijo, ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Bueno, se viene una etapa en la que las expresiones piadosas empiezan a abundar. Y entonces, siendo que, digamos, una nación fue elegida para reflejar su relación con Dios en el mundo, pues aquí la expresión es más bien como de un Dios, nuestro Dios, que anda más bien como compartiendo con otros, con otro, en este caso el profeta, acerca del estado espiritual de su nación. Entonces, hablamos de los días del rey Josías. ¿Qué pasaba acá? En segundo de Reyes 22:1 dice que Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Boscat. Estos datos son muy interesantes. Una persona que empiece a gobernar una nación a tan temprana edad, pues no se sabe realmente cuál es el poder detrás del trono, ¿no? No se sabe de pronto qué fue lo que hizo, pero al menos durante 31 años gobernó. Más o menos podríamos pensar que, diga usted, o sea, de esos 40 años de toda su vida, pasó 31 años reinando. Pero dice la Biblia en Segundo de Reyes 22:1 que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. No se apartó de lo que era correcto. Muy bien. Entonces, una persona puede llegar a asumir grandes desafíos a cualquier edad de la vida y puede, a pesar de eso, tener una correcta interpretación de los principios del Señor. Yo vengo de un tiempo de estar escuchando con mucha frecuencia de que las personas no deben casarse jóvenes, por ejemplo, que es un gran error, pero yo veo que aquí una persona de 8 años asumió un desafío grande y dice que en todos sus 31 años de gobierno hizo lo que era agradable delante de los ojos del Señor. Entonces, ¿cómo era el reino que recibió Josías? Es como la pregunta, ¿sí? Ese reino que recibió venía de una experiencia muy diferente, es decir, todo tiene un fundamento. Dice Segundo de Reyes 20:21 que cuando Ezequías murió y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Ezequías es el rey al que Dios le concedió 15 años más de vida al sanarlo de su enfermedad, porque la Biblia dice que él le pidió a Dios que lo sanara y lo sanó. Y después de haber sido sanados, pues engendró a su hijo Manasés, quien lo sucedió en el trono. Pero en el capítulo 21 dice que Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepzibá, 55 años. Entonces miremos el liderazgo de Manasés. Segundo de Reyes 21:2-6 dice que él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Aserá, tal como lo había hecho el rey Acab, rey de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Entonces, miren ustedes que del rey anterior que estábamos hablando, nos devolvemos de cómo fue el reinado del cual él recibió el empalme y era un reinado bastante negativo. Este joven también empezó a reinar muy joven. Pareciera que, digamos, su papá al estar enfermo, pues tenía una relación con Dios porque clamó al Señor y Dios le contestó la oración. Pero bueno, algo sucedió en la crianza de este caballero porque pues no, o sea, realmente
no tuvo como esa consideración de los principios establecidos en la palabra del Señor para lo que podría ser un tipo de liderazgo de un rey de la nación llamada Israel. Entonces, dice que construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Bueno, yo creo que toda persona está expuesta a que en su casa empiece a haber una serie de ecumenismo. Yo mismo ahorita estoy trabajando en un espacio donde el ambiente es netamente de una religión tradicional y hay una especie de tratamiento entre las personas y es como una especie de intercambio muy educado, ¿no? O sea, son de verdad muy educados. Pero me pongo yo a pensar con esto, es sobre todo a nivel al interior de las familias, ¿sí? Aquí dice la Biblia que construyó estos altares para todos los poderes de los hijos en ambos atrios del templo exterior, del templo del Señor. Es decir, que él se dedicó como al tema de como astrología, más o menos, pero desde la mística, ¿no? Entonces, él les construyó altares. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó, bueno, eh, creo que ninguna persona, o al menos la mayoría que tenemos hijos, pensamos, quiero que este hijo sea un sicario, por ejemplo. No sé si alguien sueña que su hijo sea, eh, qué sé yo, un narcotraficante o jefe de una banda, de una pandilla. No sé. Si existe ese caso, pues no lo conozco hasta ahora. De alguien, una mujer que ve la prueba de embarazo y positiva la prueba, y dice, aquí, bueno, estoy esperando al que va a ser el líder de la pandilla de este barrio, no sé. ¿Sí? Pero en este caso, esta persona que fue concebida y desde tan joven tuvo un cargo tan importante, pues mire todo lo que hizo. Entonces, cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa, luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Muy bien. Entonces, Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Esto es interesante porque aquel reinó tanto tiempo, pero empezó a reinar desde 12 años. Este empezó a reinar a los 22 y solamente reinó 2 años, o sea que vivió 24. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Arús, de Jotba, e hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. Entonces, noten ustedes que el abuelo de Amón podríamos considerar que tenía una relación con Dios interesante porque clamó y la oración fue escuchada. Pero Amón, más o menos, siguió el ejemplo de su padre, Manasés, pero realmente era como lo que él estaba viviendo, ¿no? Siguió el ejemplo de su padre al rendirles culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor Dios de sus antepasados y se negó a andar en los caminos del Señor. Miren esta expresión, andar. Sí, hay personas que, digamos, podemos levantar familia con base en principios bíblicos y alguien dice, no, yo me niego a andar en esos caminos. Este es el caso. Abandonó al Dios de sus antepasados y se negó a andar en los caminos del Señor. ¿Será esto como una sospecha o una expresión sospechosa de que tenía conocimiento del Señor? Lo que pasa es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y si en algún hogar se expresó la palabra de Dios, pues esa palabra nunca va a quedar en vano. Entonces, pero este señor dijo, me niego a andar en los caminos del Señor. O sea, me niego. Entonces, después de este panorama es que Josías recibe el trono. Un momento, por favor. Entonces vamos a hablar de este señor Josías. Este es bien interesante. Sí, señor. Gracias. ¿Qué pasa con él? Dice que tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Entonces miren todas estas historias como
que no dice tan catastróficas del pueblo de Dios, ¿no? Bueno, gracias. Todas estas historias. Josías, hijo de Amón, nieto de Manasés, bisnieto de Ezequías. Josías nace en un periodo histórico en el que la probabilidad de que haya una verdadera proclamación de la palabra es casi nula. Y esto es interesante porque dice aquí en Segundo de Reyes que Josías tenía 8 años cuando subió al trono, lo habíamos leído, y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Gedida y era hija de Adaía de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de sus antepasados. De su antepasado David no se apartó de lo que era correcto. Muy bien. Entonces yo le pregunto a usted, ¿el ambiente determina mis convicciones? No sé si lo determina. No sé, pero piensa tú que a veces decimos, ay, no, claro, es que imagínate, mi hijo ya entrará a la universidad. Y yo muchas veces que consagré niños a la edad de 14 años, yo les decía, ojalá esto no sea una despedida, porque en muchos casos entran a la universidad y uno no los vuelve a ver en ningún ambiente, digamos, de edificación cristiana. Y eso no tiene que ser que entren a la universidad, que entren a ningún ambiente, ¿no? O sea, alguien de pronto dice, yo no quiero seguir el camino del Señor. Y literal, una expresión como esa, uno no la va a escuchar. No es que yo no quiero seguir el camino del Señor, no. Regularmente uno escucha es lo contrario, es que yo no me he apartado del Señor. Sí, es que yo estudio la Biblia, es que yo hago esto, aquello y lo otro. Pero aquí tenemos a este señor Josías que nació y creció en un ambiente de apostasía total, pero no se apartó de lo que era correcto. El contexto de vida no necesariamente determinará mi carácter. Esto es muy importante cuando uno lee la Biblia. Esto realmente es importante. Yo creo que de los esfuerzos que se pueden hacer con cualquier persona en este mundo, primero que todo es respetarle su individualidad, claro que sí, pero segundo es ayudarle a cualquier persona a entender que usted puede vivir la vida que Dios tiene para usted independiente del contexto en el que se encuentra. Entonces, aquí me pone a mí a pensar muchísimo en el papel de la iglesia como tal, de cómo la iglesia circunscribe la espiritualidad a un contexto. Y entonces es que usted no está bien porque usted no asiste a tal espacio, usted no está bien porque no está haciendo las cosas de determinada manera, pero yo después de ya tantos años y ya llegando a mis 60 años, entonces yo lo que veo es que básicamente ya podría mirar el fruto del trabajo de mucho tiempo de muchas personas, siervos de Dios tremendos, y ¿dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con todas esas multitudes que algunas veces se movilizaron en algunos espacios o en algunos contextos? ¿Qué pasó con todos estos espacios de tanto furor juvenil con relación a la palabra del Señor y luego después nada? ¿Sería el contexto? Y entonces vemos que después ya no están, ah, no, es que se fue para el mundo. ¿O será que es que la iglesia fue el contexto que le ocasionó el daño a cierta generación? Y entonces eso es lo que a veces yo digo, por Dios, cuando nosotros mismos nos damos cuenta de lo decepcionante que puede ser para cualquier persona en cualquier edad descubrir que el discurso que a veces en la iglesia se plantea no corresponde a la realidad. Entonces, mirar un panorama general es importante a la hora de entender. Hace poco escuchaba a alguien decir es que una persona puede bloquear el poder del Espíritu Santo. Y entonces yo dije, ay, entonces existen personas con un poder mayor que el de Dios. Uy, wow, eso me es increíble. Wow. Uy, o sea, una persona es capaz de eso. Increíble. Un panorama general. Entonces, Manasés, 12 años, reinó, ¿cierto? 55 años, hizo lo malo ante Dios, ¿sí? Esto es bien interesante. Aquí, miren esto. Amón, 22 años, ¿sí? Empezó a reinar, reinó 2 años, pero también hizo lo malo ante Dios. Entonces, aquí sumamos 57 años de apostasía. 57 años.
Entonces, como les decía ahorita que yo ya voy viendo el sexto piso de mi vida y yo digo, ¿qué tal que yo haya tenido 57 años de apostasía y no me haya dado cuenta? ¿Qué tal que usted haya estado tantos años de apostasía y no se haya dado cuenta? Que de pronto hayamos tenido un liderazgo tipo Manasés que nos guió hacia todo lo que consideró que era lo correcto y no nos dimos cuenta. O que hayamos tenido un tipo de liderazgo al estilo de Amón que 2 años fueron suficientes para demostrar su verdadera convicción de demostrar que no está interesado en continuar un proceso de conocimiento del Señor. O ahí vienen esos 31 años, pero son más 57 que 31, ¿no es verdad? Y entonces la iglesia puede estar muy confiada de estar formando personas que leemos Biblia, que asistimos a eventos, que hacemos cantidad de cosas, pero con un estilo de liderazgo que te lleve a incluso pensar que estás haciendo lo correcto delante de Dios y no te estás dando cuenta que incluso cuando tú haces cualquier cosa y no hay alegría en tu corazón, estás en una transgresión muy grave. Entonces aquí de las cosas que yo le digo a Juan que me ha enseñado tanto es de gracias por todo, pastor. Me dice, eso es, creo que es una de las lecciones importantísimas de una persona realmente espiritual, aprender a dar gracias. Hoy, después de una semana de intenso dolor en mis articulaciones, eh, pude dar un paso ligero y me alegré tanto y supe lo que fue dar gracias por algo tan sencillo. Pero el punto aquí es, hoy yo quiero que usted piense qué tanta apostasía estamos viviendo en el trasegar de nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. Y entonces yo escucho tantas historias de hermosísimas en familias durante el proceso de crecimiento de su hogar, pero a los años se da uno cuenta que no es tan cierto. Entonces, ¿qué pasa? 57 años de apostasía, pero 31 años de restauración. La ventaja es que indudablemente Dios es fiel y su palabra nunca vuelve vacía. Continúa el diálogo con el que comencé, Dios hablando con el profeta y dice, Dios, yo pensaba, después de haber hecho todo esto, regresará a mí, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo observó. Vio que me divorcié, era infiel a Israel debido a su adulterio, pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Entonces Dios hablando de divorcio, ¿no? Tenemos un Dios divorciado. Qué tremendo. Y algunas iglesias dicen que no le dan, ¿cómo es la Santa Cena a los divorciados? Curioso, ¿no? O que no bautizan divorciados. Entonces, Dios no podría entrar a esa iglesia, por ejemplo. Dice, me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio, pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Israel no lo tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto a los ídolos hechos de madera y de piedra. Mire, yo creo que eso no es que se llame Israel, eso, póngale el nombre suyo si quiere, yo pongo el mío, ¿no? Jair no lo toma en serio, no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Creo que ya viene una semana de muchas expresiones artísticas, piadosas y todo eso, y realmente miren, es bueno aprender a decirnos la verdad. No estamos casi que en la capacidad de decir de verdad que nuestros jóvenes distinguen cómo incluso hasta colocarse algo colgado en el cuello les determina ciertas cosas. No hay ese impacto tan profundo en el trabajo ministerial. Dibujarse algo en la piel, o sea, no, ¿por qué? Porque es que nos volvemos, es como personas que simplemente tenemos un catecismo en la mano para andar diciendo esto sí, esto no, nada más. Y continúa aquí diciendo, así que ahora la tierra se ha corrompido. Eh,
escuchaba algo acerca de cómo yo soy uno de los cristianos que aprendí a valorar el medio ambiente con el paso del tiempo, no fue inmediato. Pero cuando habla de que la tierra se ha corrompido, no es que, ay, no, el mundo se corrompió, no, está hablando desde la tierra. Está hablando desde que hay tierra que incluso no va a producir porque se corrompió. O sea, ¿por qué se corrompe una tierra? Ah, porque es que hay procesos de no sé qué y de producción no sé cómo. No, es porque las personas no toman en cuenta que Dios prohíbe rendir culto a cualquier otra cosa que no sea Él. Y dice que, sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana Judá nunca ha vuelto a mí de corazón, solo fingió estar apenada. Yo, el Señor, he hablado. Creo que el tema del arrepentimiento es muy frecuente que lo entendamos tal como es, en el sentido de que el arrepentimiento es devolver el camino y corregirlo. Pero, no sé, digamos, en este caso, ni hay personas que ni por consejo aprenden, ¿no? Entonces la una viendo como la otra cometió el pecado y dice que no le importó para nada. ¿Por qué? Porque el pecado es contagioso. La práctica constante del pecado sin confrontación alguna llega a contagiarse de manera rápida y generalizada. Yo soy de los que creo que cuando la Biblia le llama pecado a algo, jamás dejará de llamarle pecado a eso. Ahora, ¿Cristo pagó? Claro que Cristo pagó, pero ¿y entonces qué hacemos lo que nos da la gana ya que hice una oración de fe reconociendo a Cristo? Hagamos lo que nos da la gana porque Cristo ya pagó. Viva usted como usted quiera, pero la Biblia nunca va a dejar de llamar pecado lo que llama pecado. Cristo pagó perfecto, pero mientras estamos acá nosotros necesitamos ser confrontados con nuestro pecado. Se llega a considerar toda situación de pecado como si se tratara de algo insignificante. No importa, tranquilo, no pasa nada. Estás adulterando, no importa. Estás fornicando, no importa, no pasa nada. Esta es la realidad espiritual con la que, digamos, a veces me encuentro en conversaciones, en diálogos, y entonces yo digo, la iglesia es linda. Qué belleza, por eso nos encanta llamar a la gente a los edificios y a los eventos, porque allá todo mundo es santo. Pero cuando salimos de puertas afuera, entonces todo mundo no pasa nada, todo está igual, no pasa absolutamente nada. No le diga nada para que no se enoje, no le diga nada, no confronte. Israel no percibió cómo su tierra se estaba corrompiendo. Eh, la tierra hay que bendecirla, ¿no? O sea, creo que es muy importante, una lección que nosotros vivimos desde que estuvimos en Boyacá. Nunca expresemos algo negativo del lugar donde estamos viviendo. Eso incluso puede llegar a convertirse en una lucha para alguien, para una persona que vive en un espacio donde realmente no desea vivir y Dios desea que ese sitio sea de bendición para esa persona. Entonces, tengamos cuidado con la forma como nos expresamos del sitio donde vivimos. Lo más delicado se dio cuando la confesión de arrepentimiento y arrepentimiento eran fingidos. Claro, ¿cómo va a haber un arrepentimiento genuino si el responsable de enseñar que ciertas conductas están expresamente señaladas como pecaminosas, pues no lo hace? Si en este caso era el rey que tendría que haberle dicho al pueblo, mire, está prohibido hacer imágenes, está prohibido inclinarse a ellas. Y él mismo es el que las hace y se arrodilla ante ellas. Dígame, ¿cómo va a haber un arrepentimiento genuino en ese pueblo? No lo puede haber. Entonces no nos sorprendamos en nuestras casas cuando nosotros mismos venimos a hablar de pecado, pero estamos dando aprobación en conductas como si nada estuviera pasando. Cuando lo correcto no es suficiente. El pueblo había llegado al punto de usar el lenguaje correcto, pero sin honestidad. De celebrar ceremonias de manera correcta sin la intención de honrar a Dios. Sí, dice que hagamos todo como para el Señor y no como para los hombres. Eh, Muy probablemente a gran parte del sector de iglesia puede estar haciendo una obra espectacular de la manera correcta, pero con la intención de llenar las arcas de su iglesia en lo financiero. Gran parte de la iglesia puede estar mostrándonos, por ejemplo, pastores en sus uniones matrimoniales muy perfectos cuando la realidad interior es otra, una destrucción absoluta. Entonces, esto era lo que le estaba pasando, digamos, a Israel. Adorar al Dios verdadero, pero sin abandonar dioses falsos. Esto es terrible. ¿Sí? Sin abandonar a dioses falsos.
Terrible. Lo correcto no es suficiente cuando el corazón no es transformado. A mí esto me encanta de la Biblia. Usted puede hacer cosas correctas, pero si el corazón no es transformado, pues terrible. Ahora, mi carácter tampoco determina los planes de Dios. A mí Dios me cae bien por eso. Porque para Dios nada es imposible. Entonces, por necio que sea yo, por terco que sea yo, sus planes se van a concretar. Lo que pasa es que mientras llega ese espacio de tiempo se vuelve muy pesado. Y entonces yo lo empiezo a vivir de manera muy, muy pesado, muy cargoso. Entonces, Dios continúa diciéndoles, solo reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Y aquí le está hablando el pueblo de Israel. Pero yo a veces pienso que esta expresión, pues como la iglesia, digamos, nos encanta decir que somos el Israel del Señor. Nos encanta decir que somos la nueva Jerusalén y que somos no sé qué. Pues entonces, iglesia, reconozca su culpa. Admita que se ha rebelado contra el Señor su Dios, que cometió adulterio contra él al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Iglesias preocupadísimas por la imagen de su establecimiento, por lo financiero, bueno, un montón de cosas, pero todo menos honrar al Señor. Confiesa que rehusaste oír mi voz, yo el Señor he hablado. Y esto a nivel personal. Yair, reconoce tu culpa, admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios, que cometiste adulterio contra Él al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Coloca tu nombre ahí si quieres. Y entonces el Señor continúa diciéndole, regresen a casa ustedes, hijos descarriados. Y entonces, eh, ¿por qué un hijo reconoce que es descarriado? No, más bien el papá dice, se me descarrió un hijo. ¿Sí? Entonces dice, porque yo soy su amo, los traeré de regreso a la tierra de Israel, uno de esta ciudad, dos de aquella familia, de todo lugar donde estén esparcidos. Entonces, con base en estos versículos, yo vengo escuchando con frecuencia que muchos nos estamos matriculando en el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ay, no, entonces yo soy de la tribu tal, yo soy de la tribu, porque entonces nosotros de tal familia, de todo lugar, de donde estén esparcidos, mire, si ustedes, lo aplaudo, bendito sea Dios. Pero ¿y entonces dónde está el cumplimiento de la palabra? ¿Ves? ¿Señora? Entonces, creo que necesitamos cada vez más recordar que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de por los siglos, en días de nuestra generación. ¿Con cuántos años de apostasía estamos conviviendo? Tengamos cuidado. ¿Qué tanto de idolatría ha sido transmitido por medio de nuestros ancestros? Ahora, la idolatría siempre pensamos tan solo en el becerro, ¿no? En colgarse un dije con alguna expresión y, ay, no, idolatría. En tener alguna esquina en la casa, bueno, no sé, idolatría. Pero, y entonces cuando somos tan tercos que solamente nuestra opinión es válida aquí, ¿qué tan fingido es nuestro arrepentimiento? Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha tenido la oportunidad de decirle a Dios, mira, Dios, perdóname esta transgresión, nadie más que tú la sabe. ¿Sí? Porque como las transgresiones casi siempre son notorias, pero hay unas que no. ¿Qué tan correctos somos en nuestra vida, pero ignorando al Señor? Pues correctos con todo, pero ignorando al Señor. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes esta noche. Espero que podamos ahorita interactuar un ratico